Padre, estamos en tu presencia y ruego que tengamos un tiempo precioso donde tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros corazones y podamos no solo entender, comprender tu palabra, tener el entendimiento espiritual, el discernimiento y tener la luz que viene de tu Espíritu para entender tu voluntad en nuestras vidas. Y pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos entonces a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Tenemos los primeros 2 versículos que nos señalan un pensamiento, que nos dan una dirección. Y es tan importante estos 2 versículos porque están conectados con el capítulo 11, donde habla de hombres y mujeres de fe. Hombres que enfrentaron dificultades, pero que lograron grandes victorias. Personas que tuvieron la oportunidad de experimentar la gloria y el poder de Dios. Por eso dice el versículo 1, como una conclusión de lo anterior, dice, por tanto, o en consecuencia, o viniendo de lo anterior, entonces pasamos a esto. Por tanto, nosotros también. ¿Con quién habla este pasaje? Con nosotros. Nosotros también. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todos los del capítulo 11, despojémonos. Hay algo que debemos hacer los cristianos: despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El mal nos asedia a todos, a cada uno de nosotros. Y entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí ponemos nuestra atención en estas palabras: puestos los ojos en Jesús. Quizás muchas veces hemos oído esta expresión y nuevamente hoy el Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta expresión, poner los ojos en Jesús, tiene un sentido espiritual. Es cuando nosotros confiamos inmediatamente en el Señor. Voy a dar un ejemplo. Si por alguna razón un diagnóstico médico, algo que el médico a través de un estudio nos da un resultado y nos dice que estamos con una situación difícil, lo que nosotros en ese momento vemos es un papel. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Es poner nuestra confianza totalmente en el Señor. Voltear a Él y decir, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Mi vida está en tus manos. Confío en ti. Dependo de ti. Lo que dice el papel no es definitivo. Lo que tú digas, eso es lo definitivo en mi vida. En mi vida, la última palabra la tiene el Señor, no el papel. Y lo quiero decir con mucho respeto. No niego un estudio médico. No me voy a poner en un plano para decir
eso no es cierto, eso no es verdad. No, sencillamente es que en lugar de poner toda nuestra atención y aflicción en este papel, nos volteamos al Señor en oración y decimos: Señor, confío en ti, espero en ti, dependo de ti. Tú eres mi médico, mi sanador, mi fortaleza, mi ayuda, mi auxilio. A eso se refiere la Biblia, poner nuestros ojos en Jesús, poner nuestra confianza total, absoluta en Él. Que si tenemos cualquier dificultad, lo primero que hacemos es orar. Orar. Y si tú lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida, si tienes un pensamiento que no es correcto, o si te duele la cabeza, si te duele una rodilla, si te duele algo en tu cuerpo, lo primero que debemos hacer es: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi confianza, tú eres mi seguridad. Que hay una ola de calor y que se va a poner más terrible de aquí a septiembre, pero creo en un Dios de misericordia, creo en un Dios que hace maravillas. Se recuerdan que en Israel no llovió por 3 años y medio, hasta que Elías vino y oró. ¿Y qué hizo? ¿Cómo respondió Dios? Elías le dijo al criado: sube ahí al cerro y mira hacia el mar. Y el criado se asomó y dice: no se ve nada. Y Elías volvió a orar. ¿Y ahora qué ves? El criado dice: no veo nada. Elías siguió orando hasta que dice el criado: ¿y ahora qué ves? Y el criado responde, dice: veo una nube pequeña que está subiendo del mar y es como la palma de una mano, es algo tan pequeño como esto. ¿Qué dijo Elías? Córrele, porque ya viene la lluvia. Ustedes dirán, nos dice ahora la ciencia que el viento que está soplando no permite nubes, que no pueden haber nubes en el territorio mexicano. Anoche hubieron nubes por ahí por mi casa. En la noche hubieron nubes y estaban oscuras, y yo dije: Señor, ¿ya quieres responder a nuestra oración? Y creo que el Señor dice: no, parece que no han orado suficiente. Así que debemos seguir orando, que Dios tenga, ¿qué? Misericordia de México. Y el mensaje de hoy yo le he puesto como un título: la victoria de Jesús es nuestra victoria. Lo que Jesús logró es para nosotros. Todo esto que el Evangelio nos dice, la victoria gloriosa de Jesús, también es nuestra victoria. Y recuerdo, hermanos, en 2 de Corintios 5:7, que dice que nosotros no andamos por vista. Nosotros no debemos vivir por lo que vemos. Vemos noticias, vemos mensajes, vemos comunicados, vemos tantas cosas, pero no debemos movernos ni vivir por lo que vemos con nuestros ojos, sino por lo que creemos, por lo que Dios ha dicho. A nosotros nos debe mover lo que dice Dios, no lo que dice el mundo. No negamos, y espero que no nos va a durar 3 años y medio la sequía. Va a durar menos si todos nosotros oramos y confiamos en el Señor. Así que cuando ustedes vean una noticia y no sea de lo mejor, en la economía o en la agricultura o en la sequía, lo que sea, el clima, lo que sea, ustedes digan: pero hay un Dios más grande que eso. Hay un Dios más grande que eso. Él tiene la última palabra, no la tiene el mundo. Andamos por fe, no por vista. Amén. Y Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Si creemos, veremos la gloria de Dios en esta temporada, en esta sequía, cuando nadie puede decir: no, es que no va a llover, es que todo va a estar muy difícil. Le creemos a un Dios grande, maravilloso y todopoderoso.
Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice que miremos a Jesús. Porque el escritor de Hebreo nos dice a todos nosotros que pongamos nuestra atención solo en Jesús. ¿Por qué? Y vamos a dar respuesta. Vamos al libro de Colosenses, la carta que Pablo escribió a los hermanos en Colosas en el capítulo 1 y versículo 15. ¿Por qué debemos ver a Jesús? ¿Por qué este llamado constante en la Biblia de fijar nuestra vista, nuestra atención, nuestro corazón solamente en Jesús y en sus promesas? Lo primero que vamos a encontrar acá en el verso 15, el apóstol Pablo escribe que el Señor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, aquí es donde leemos con fe, con confianza, con seguridad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Y dice, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Respiramos porque Él así lo permite. Si comemos un bocado y se hace digestión en nuestro cuerpo, es porque Él lo permite. Si nuestro corazón está latiendo hoy, es porque Él lo permite. Y si estamos acá sentados, es porque Él así lo ha permitido. Él es el que mantiene este universo funcionando con el poder de su palabra. Amén. Ahora, ¿qué nos dice acá la carta de Pablo? Que en Jesús está la imagen del Dios invisible. En Él todas las cosas han sido creadas, que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que todo en Él subsiste. Entendemos entonces, la respuesta es porque debemos ver a Jesús. Porque número uno, porque Él es la realidad eterna. Lo que nosotros vemos no es una realidad. No es una realidad permanente. Jesús es la realidad eterna. Él es la plenitud de Dios y el cumplimiento de todas las cosas. Ese es Jesús, la realidad eterna. La plenitud, el cumplimiento de todas las cosas. Es una realidad que permanece. Por ejemplo, nuestra piel con el paso del tiempo va a envejecer. No importa el cuidado que uno le pueda extender al rostro. Las cremas más caras o los cuidados más especiales que una persona pueda adquirir con el paso del tiempo. La belleza física, ¿qué? No permanece. Podrá permanecer la foto. ¿Y cómo somos los seres humanos? Los que tienen Face y ponen su foto, ¿de qué año creen que la ponen? Ponen una foto muy anterior. Porque esa idea de la juventud permanente nos atrae a todos los seres humanos. Pero esta no es la realidad. La realidad es que estamos cambiando constantemente, todos los días. Si no me crees, ve al terminar la reunión, busca debajo de tu cama y el polvo que vas a encontrar ahí, ¿saben qué dicen los especialistas, los científicos? Que es el polvo de nuestra piel, que ha sido tan fino, que ha atravesado el colchón,
todo lo que pase ahí y llega hasta el piso. Ese es el polvo que hay. Dice, ay, ¿cómo se mete el polvo a mi casa? Es que nuestro cuerpo está en un constante deterioro. Los órganos, con el paso de los años, ni modo. La eternidad la vamos a tener con Cristo, hermanos. No aquí, no aquí. Hay personas que han decidido congelarse para que las resuciten cuando la ciencia esté más avanzada. La vida eterna la tiene Cristo y nos la da ahora. Amén. ¿Por qué debemos ver a Jesús? Bueno, número 2, porque todas las cosas que se ven son temporales. Lo que hoy es nuevo, mañana no lo es. El carro de la agencia que salió hace 10 años, que era perfecto en todo y nuevecito completamente, hoy ya no es un carro nuevo. Ni el del año 2024 lo será en el paso del tiempo, porque todas las cosas se van deteriorando. No tienen que decir amén, pero es la verdad. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de todas las circunstancias difíciles, adversas, problemas que un cristiano enfrenta. Pero el apóstol dice en el capítulo 4, verso 16, pero no desmayamos. Un cristiano debe aprender a mantenerse firme, confiando, esperando en el Señor y no desmayar. Antes, dice el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre exterior, está hablando de nuestro cuerpo, se va ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Nuestro cuerpo se va desgastando, pero el interior, nuestro espíritu, entre más aprendemos del Señor, entre más conocemos su palabra, entre más nos rendimos a su voluntad, ¿sabe qué le hace a nuestro espíritu? Se renueva. Se renueva. Es lo contrario de lo físico. Si alimentamos el espíritu, nuestra alma, nuestro espíritu se van a renovar constantemente. Y el apóstol Pablo, hablando de los problemas y las dificultades, que dice en el versículo 17, esta leve tribulación que momentánea no produce desaliento, desánimo, queja, vergüenza, produce más bien en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce, no queja, un peso de gloria. Nuestra vida se llena de la presencia, de la palabra, de la manifestación del Espíritu. Se llena de Dios de tal manera que somos entonces fuertes, renovados. Bueno, la edad nos va a hacer efecto a todos, ya lo dijimos. Pero es diferente cuando una persona está quebrantada por la edad y espiritualmente no tiene fortaleza. Espiritualmente no tiene consuelo, no tiene aliento, no tiene ánimo. Así que físicamente y espiritualmente están derrotados. Pero me ha tocado ver personas muy mayores que rebosan alegría, paz, consuelo, fortaleza, aliento. Les puede costar levantarse de la silla, pero cuando se levantan, la sonrisa de Cristo está en ellos. Hay ánimo, hay fuerza. Puede ser que le cueste levantarse de la cama, pero se levantan con alegría, con victoria, con alabanza en su boca. Y hay personas de 40, 50 años que están en la flor de la juventud. ¿Y qué pasa? Les duele todo, hasta el alma. Pablo habla de las tribulaciones, los problemas que el diablo pone en nuestro camino y que nos quieren destruir. Pero el apóstol dice, pero esta leve tribulación produce en nuestros corazones un peso de gloria, una presencia de Dios que llena nuestras vidas, que nos fortalece.
Yo he platicado en alguna ocasión que cuando murió mi mamá y pude ir a estar el último momento con ella, y cuando se depositó su cuerpo en el suelo y se empezó a bajar el ataúd, sentí en mi corazón un dolor que nunca había experimentado. Literalmente era como un puñal que estaba atravesando mi corazón. En ese momento yo no sabía si ahí se me iba a parar el corazón. Y tenía ese dolor tan profundo. Y solo pude pronunciar el nombre de Jesús. Ni alcancé a decir: sáname, sálvame, líbrame, quiero llegar a México, nada. Solo decía Jesús, 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 Jesús. Y así como entró ese dolor, sentí que cayó un peso de gloria. Y sentí que me bajó algo y me fortaleció el corazón. Y la seguridad de la vida eterna me dio fuerza. Conocí el dolor, lo que la muerte provoca, pero también Pablo habla de un aguijón. Se clavó el aguijón, pero la vida de Jesús sanó eso. Y sentí en mi corazón la fortaleza, la fuerza, la paz, la victoria sobre la muerte. Y ya no hubo dolor ni tristeza hasta el día de hoy. Las personas dicen: yo sé que la muerte es dolorosa y uno aprende a vivir con eso y uno lo va superando. Pero quiero decirte que si Jesús llena nuestro corazón, nos dará un peso de gloria. Lo que tendremos sobre nosotros será la vida abundante, la vida eterna. Y será glorioso por encima del dolor. No es que nos sintamos, porque sentimos, pero la gloria es mayor, y esta tribulación momentánea produce un peso de gloria. Vamos al verso 18. El apóstol Pablo nos sigue diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuántas cosas materiales nos afectan a nosotros? Una noticia, un comentario de un experto en la economía o en la política. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y nos dice: pues las cosas que se ven, ¿qué? Son temporales, temporales. Cuando los niños están pequeñitos, ya quisiera uno a veces que no crezcan, que se queden así, pero luego de tanto fastidio, ¿qué deseamos? Que crezcan. Y ya que crecen, ¿qué decimos? Señor, ¿por qué crecieron tanto? Ahora, ¿cómo comen? Ahora, lo que hacen. Todo cambia. Nuestra vida va cambiando. Por fuera hay deterioro. El mundo tiene deterioro. Pero por dentro, ¿qué experimentan los hijos de Dios? Gloria tras gloria. Y victoria. Y más gloria. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son las cosas que vemos con nuestros ojos, ¿cómo son? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Hay una mansión que les está esperando en el cielo. Hoy no la vemos, pero la creemos. Hay una calle de oro. Hay una calle de oro. Ahí tendremos un desfile para celebrar al Señor que dio su vida por nosotros. Amén. Ahí hay un lugar donde el Señor dirá: pasa, buen siervo. Pasa, hija mía, fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Lo que no se ve es eterno, hermanos. Lo que vemos y a veces nos duele, ¿verdad? Es temporal. Este cuerpo es temporal. Este cuerpo está diseñado para vivir muchos años, pero lo tratamos tan mal que dura 50, 60, 70, 80.
pero cuando pasemos a su gloria, viviremos para siempre. Y diremos como David, y en la casa del Señor moraré por largos días. Les voy a decir número 3, porque debemos ver a Jesús. Porque fuera de Jesús no hay a dónde ir. Fuera de Jesús no hay a dónde ir. No hay con quién hablar, no hay a quien escuchar. Fuera de Jesús no hay nada. Cuando Jesús estaba predicando, dijo unas palabras y las personas reaccionaron de una forma que se empezaron a escabullir. Y dijeron, no, esto ya se está poniendo feo. No, el Señor demanda mucho, Él pide demasiado. Yo creo que mejor me voy. ¿Te vas conmigo? Sí, vámonos. Órale, sí, vámonos. No. Aquí ya la cosa se está poniendo fea. Y Jesús volteó a ver a sus discípulos. ¿Y qué creen que les dijo? San Juan 6, 68, 67, Jesús les dijo, porque me imagino que estaban ellos preguntando, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? ¿Qué? Y Jesús, que conoce todo, ¿qué les dijo? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Quisiéramos dejar a Jesús, hermanos? ¿Podríamos dejar a Jesús? Podemos decir como Pedro, de veras estamos convencidos como Pedro para decir, Señor, tú tienes palabras de vida. Pedro hizo la pregunta, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podríamos ir? Si solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Nadie más. Ningún maestro, ningún filósofo, ningún estadista, ningún político, nadie tiene nada eterno para aportarnos a nosotros. El único que nos puede dar vida eterna se llama Jesús. Y Pedro dijo, creo que en nombre de todos, ¿a quién iremos? No dijo a quién iré, a quién iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. San Juan 6, 68. Ahora, voy a darles una cuarta razón por aquello de que en medio de los tiempos, no solo ahora, este fue el problema de los Gálatas quisieron poner su mirada en la religión judía, en el templo judío, el culto, las ceremonias, todo lo que Israel tenía. Y hoy se llama a esa acción un movimiento judaizante que le dice a los cristianos, ustedes no están completos. No se dice Jesús, se dice Yeshua. No se dice Mesías, se dice Hamashiach. Y nosotros sí decimos las cosas como son. Si vienes con nosotros vas a aprender hebreo. Y a veces la gente se apantalla un poco y dice, pues sí, parece que aquí en la iglesia no me están enseñando bien. Y estas personas dicen, ven con nosotros, te vamos a enseñar hebreo y para que aprendas bien. Así que si nosotros por alguna razón o si alguien quiere ver hacia el templo judío o hacia la religión judía o piensa en algún momento circuncidarse y decir quiero estar completo, perfecto y quiere dar el paso que no es bueno hacer, voy a invitarles que leamos en Hebreos capítulo 8, donde el autor de Hebreos nos resume de muchas maneras, porque eso es lo que hace el libro de Hebreos, es un pequeño resumen del Antiguo Testamento, del Levítico, de Números, del Deuteronomio, del Éxodo principalmente. Este libro nos hace un resumen comparativo. Nos dice que era aquello comparándolo con Cristo. En Hebreos 8, versículo 3. En Hebreos 8:3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido por Dios ¿para qué? Tiene una tarea, presentar ofrendas y sacrificios por todo el pueblo. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cuando el sumo sacerdote iba a pedir perdón por todo el pueblo,
lo primero que él hacía era que sacrificaba un animal para limpiarse él de sus pecados. Después sacrificaban otro animal para la redención, el perdón de todo el pueblo de Israel. Por eso está haciendo ahora la comparación y dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está hablando de Jesús. Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ¿qué pasaría con Jesús? No podría ser sacerdote. ¿Por qué? Porque ¿de qué tribu era nuestro Señor? De la tribu de Judá. ¿Y los sacerdotes de qué tribu son? De la tribu de Leví. O sea, si Jesús hubiera estado en la tierra y él hubiera dicho, quiero entrar al templo y hacer un sacrificio, no se lo hubieran permitido, porque solo el sumo sacerdote podía entrar. Por eso dice, si estuviera él sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque viene de otra tribu. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, mucha atención al verso 5 porque es muy importante, los cuales, estos sacerdotes, sirven ¿a qué? A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura. Cuando vamos en la carretera podemos ver el dibujo de un tenedor. ¿Eso es un tenedor? No lo es. Es una figura. Es una imagen. Podemos ver una foto, pero solo es una imagen. No es la figura, no es la persona. Cuando las personas van a los baños, hay una figura de hombre o de mujer. Cada quien se ubica según su género. Ellos están sirviendo en el tabernáculo, en el templo. Pero ¿qué dice? ¿Qué nos aclara? Que ellos sirven solamente a lo que es ¿qué? Figura y sombra de las cosas celestiales. No tenemos suficiente luz, pero si pusieras la mano sobre tu Biblia, tal vez pudieras provocar un poquito de sombra. ¿Qué es lo que tenía el templo de Israel? Una sombra, una figura, una idea, dice, de las cosas celestiales. Sí había un querubín, pero era una figura, y esa figura es una imagen de los querubines que están realmente en el templo del Señor. Hay un altar en el cielo. A Moisés se le mostró esa imagen y él la pudo hacer. Dios le dio las instrucciones cómo hacer el tabernáculo. Pero todo eso era una copia de lo que está en el cielo. Por eso dice, ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas como conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué vio Moisés en el monte? Vio el tabernáculo. Entonces, ¿qué hizo él? Una copia. Pero eso es una figura y una sombra. Si pones la mano, si alcanzas a poner tu mano ahorita sobre la Biblia, tenemos un poco más de luz. ¿Es real eso? Bueno, es real en cuanto es a que está opaco ahí este espacio, pero esa sombra no tiene esencia, no tiene materia, no es real. Es una sombra nada más. ¿Qué es lo que tiene el templo? Una sombra y una figura de las cosas celestiales, pero no tiene la esencia ni la realidad de lo eterno. Ahora, demos otro paso más. Si alguien quiere apegar su vida a la ley, ese fue también lo que quisieron hacer los Gálatas. Por eso Pablo escribe una carta para los Gálatas, porque ellos querían ajustar su vida a la ley. Vamos a leer Hebreos 10:1.
Ya hablamos de la religión judía, del tabernáculo o de la ceremonia, de las ofrendas, de los sacrificios. Pero si ponemos nuestra atención en la ley, veamos qué sentido tiene la ley en comparación a Cristo. Dice Hebreos 10:1. Porque la ley, ahora está hablando específicamente de la ley. Dice, porque la ley, ¿qué? La ley tiene la sombra, nuevamente, una sombra ¿de qué? De los bienes venideros. Cuando la ley habla de bendiciones, es como una sombra, no es la plenitud de las bendiciones. Porque la plenitud de las bendiciones para los hijos de Dios están dadas solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:6 dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué tiene la ley? La sombra. ¿La ley es hermosa? Claro que sí. ¿Es maravillosa? Por supuesto. Pero la ley solo es una sombra de los bienes venideros. Y dice aquí, no la imagen misma de las cosas. Y hay algo acá que la ley nunca podría hacer. Tienen su Biblia abierta. ¿Qué dice el verso? Nunca puede. ¿Qué dice de la ley? Que la ley nunca puede. ¿No puede qué? Por todos esos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿qué es lo que no puede? Hacer perfectos a los que se acercan, hacerlos completos, hacernos perfectos delante de Dios, aceptos, agradables, perdonados, limpios. La ley no podía hacer eso, porque la ley solo puede señalar el pecado. La ley básicamente refleja el carácter santo de Dios. Cuando la ley dice no hagas esto, es porque esa es la voluntad de Dios. Pero la ley es como el rótulo que alguien pone en el portón de su casa, que dice, por favor no estacionar. Así es la ley. ¿Qué hacen los vecinos? Se estacionan. Y si lo sorprende, ¿qué otra cosa le dicen? Le hacen una señal y le dicen, solo un ratito. Dice, estás estorbando mi salida. Un ratito. La ley es como cuando dice no estacionar en doble fila. ¿Y qué hacen los papás en las escuelas? Estacionan en doble fila. La ley dice algo, pero la ley no tiene el poder de transformar nuestra esencia, convertirla y hacerla obediente. La ley solamente señala lo que no debemos hacer. Y la ley nos enseña cómo es nuestra naturaleza incapaz de cumplirse. No la podemos cumplir. La ley tiene ese propósito de mostrar cómo es el carácter de Dios, santo, puro, limpio, y tiene otro propósito, de mostrar que nosotros no somos capaces de cumplirla. Así que la ley, ¿qué es lo que tiene? La sombra de los bienes venideros. Las ceremonias judías que tenían, dice, la sombra de las cosas celestiales. Así que debemos ver a Jesús, no a la religión judía, ni tampoco a la ley judía, porque solo Jesús es el Señor y Salvador. Ahora, si nosotros fuéramos un poquito más allá y alguien nos dice, pues mira la sociedad, mira el mundo, mira esto, mira lo otro, podemos encontrar en el mundo suficiente moral para agradar a Dios. Podemos encontrar en la calle una forma de vida que nos enseñe el camino de Dios. Vamos al libro de Isaías, capítulo 64.
hay una expresión aquí que es contundente para enseñarnos cómo es una vida buena, moral, sin Dios. En el capítulo 64 y versículo 6, nuestra versión 60, la voy a leer, dice de esta manera: si bien todos nosotros, en el mejor de los casos, somos ¿cómo somos? Como suciedad. Bueno, pero ¿y nuestras justicias? Las cosas buenas, las cosas rectas, las cosas honestas, las cosas buenas que uno hace en la vida, ¿cómo pueden ser consideradas delante de Dios? Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Además dice, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No podemos cumplir la ley. ¿Acaso nos portamos bien y hacemos algo bueno y queremos usarlo ante Dios para impresionarlo? Inmediatamente eso se convierte en un trapo de inmundicia. Además dice, nuestras maldades nos llevaron como el viento, nos arrastraron. Pero lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas, que dice de esta manera: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. El hacer nuestra propia voluntad arrastra a las personas fuera de la voluntad de Dios. Seguir nuestro corazón, seguir nuestros pensamientos, seguir nuestras intenciones, hacer lo que nosotros queremos, nos arrastra o nos arrastrará un día. Y lo mejor que tengamos como obras buenas o justas, Dios las puede considerar como trapos de inmundicia. ¿Se puede justificar una persona ante Dios? La verdad no. No lo podría hacer. Porque todos nosotros tenemos el virus del pecado. No tenemos obras justas. Esta situación de pecado en el ser humano contamina todo lo que somos, todo lo que hacemos. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Amén. Así que entendemos por qué nos dice la Biblia que pongamos los ojos en Jesús. Porque Él es la realidad, la plenitud, el cumplimiento de todas las cosas. Porque todas las cosas que se ven son temporales, pero nuestro Señor permanece para siempre. 3, porque no hay a dónde ir, hermanos. No hay a dónde ir. Fuera de Jesús no tenemos un lugar donde ir, donde encontrar salvación, perdón, redención, donde ser amados, limpiados de nuestros pecados. Si fuéramos a las ceremonias judías, religiosas, tampoco ahí tenemos una salvación y una seguridad de acercarnos a Dios. Si nos quisiéramos amparar cumpliendo la ley, si un día alguien dijera, ¿sabe qué, pastor? Ya no, si abre el sábado vengo, si no abre el sábado me cambio de iglesia. Si una persona quiere ajustar su vida a la ley, es imposible. Es imposible cumplir la ley. La ley fue dada para que entendiéramos nosotros que no la podemos cumplir y que todo orgullo religioso se desvanezca y que nos enseñe que necesitamos un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Así que la ley es solamente una sombra. La religión es una figura, una sombra también. Y nada de la sociedad o de la moral o las religiones nos pueden dar salvación. Así que nosotros debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.
Voy a darles un par de ejemplos. Hablemos del pueblo de Israel. Es muy interesante cómo Dios trató de hablarles y de explicarles, de enseñarles lo de la tierra prometida. Cuando vemos a Dios, Dios usa muchas figuras, muchas imágenes para que ellos pudieran pensar lo que Dios les quería dar. Por ejemplo, les dice Dios, es una tierra que fluye leche y miel. Significa hay abundancia, habrá dulzura, habrá alimento, habrá sustento. Es una tierra que el Señor la cuida. Ahí ustedes tendrán casas, tendrán tierras, tendrán animales, van a prosperar. Los voy a bendecir. ¿Por qué las palabras de Dios no pudieron penetrar el corazón de Israel? ¿Por qué Israel, cuando había un problema, qué era lo primero que decía? Regresémonos a Egipto. Vámonos, allá estábamos mejor. Ese Moisés, déjenlo, está loco. No nos ha llevado a ninguna tierra prometida. ¿Cuál tierra prometida? Es más, en esta tierra hay gigantes, no los vamos a vencer. Nos van a matar, vamos a morir. Tenían otro problema y ¿saben qué dijeron los hombres? Nos van a matar, me van a robar a mi esposa, se van a llevar a mis hijos de esclavos. Fue tanto que Dios un día, ¿saben qué les dijo? Será como ustedes han dicho. Ustedes dijeron que iban a morir en este desierto, efectivamente van a morir en este desierto. Y sus hijos que dijeron ustedes que iban a ser esclavos, ellos son los que van a entrar en la tierra prometida. 40 años y no pudieron entender la voluntad de Dios. No pudieron creer, aceptar esas imágenes que Dios les estaba dando. Pero hay una explicación, entre muchas. Es la que vamos a ver hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Nos da una respuesta, una aclaración por qué Israel tuvo tanto problema cuando cruzó el desierto. Nos dice el capítulo 7, verso 38, porque está haciendo un recordatorio de la historia. Estas palabras las dijo Esteban, que más adelante fue apedreado por el pueblo judío. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Hechos 7:38. Está haciendo este recordatorio de Moisés en el desierto. En un versículo nos está contando lo que pasó en 40 años. Y dice en el verso 39, aquí está la clave para entender al pueblo de Israel, al cual nuestros padres, dice Esteban, ¿qué? Dios les puso a un hombre, Moisés, pero ellos ¿qué? No quisieron obedecerle. Por ejemplo, Dios pone a los padres sobre los hijos. ¿Y qué hacen los hijos? No quieren obedecer. Dios pone autoridades de tránsito. ¿Y qué hacen las personas? No las respetan. Bueno, tenía que decirse y lo voy a decir. Dios pone pastores. ¿Y? No pasa nada. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dice, nuestros padres no quisieron obedecer. Número 1. Pero número 2, hicieron algo más. En su corazón, ¿qué? Lo desecharon. No solamente es que no obedezcas la palabra, el consejo, el mandato del Señor, sino que en el corazón lo
menospreciaron, lo desecharon. Y en sus corazones, ¿qué? Se volvieron a Egipto. Una pareja termina su relación de noviazgo, de despecho, se buscan con quién casarse rápidamente, pero en el corazón, ¿a quién creen que aman? Todo gira hacia atrás y surgen las comparaciones. Y cada uno dice, es que él sí me entendía. Ella sí era tierna, ella sí era atenta. Y avanzan en su relación. Esas relaciones fracasan. ¿Por qué? Porque ¿dónde está su corazón? Quedó atrás. ¿Dónde estaba el corazón del pueblo de Israel? En Egipto. Dios les está diciendo, los voy a bendecir. Tendrán abundancia. Yo cuido de esa tierra. Tendrán metales preciosos, tendrán abundancia de ganado, tendrán abundancia de grano. Yo los voy a bendecir. Es más, ustedes le van a prestar a otras naciones. ¿Dónde estaba su corazón? Y dicen que el corazón se gana también por el estómago, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, tiene mucha razón, porque en la Biblia, ¿qué decían ellos? Es que las tortas, los tacos, el chilito, los pepinos, la carne, por antojos, perdieron de entrar en la tierra prometida, por antojos. Mis amados hermanos, Israel no alcanzó a ver lo que Dios les estaba mostrando, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en su corazón ellos estaban viendo en otra dirección, estaban viendo atrás, y se les olvidó que eran esclavos, que los maltrataban, que no les daban vacaciones, que no tenían descanso, que los humillaban, que los golpeaban. Pero ¿qué decían ellos? Pero allá estábamos mejor, allá comíamos lo que queríamos. Dicen que al hombre, igual que el pez, va a morir por su boca. Ahora, otro ejemplo. Les dije que iba a dar un par de ejemplos. Otro ejemplo. Hablamos del pueblo de Israel, pero vamos al Salmo 73 y cuando estudiamos la vida de Asaf, vemos que era un hombre que estaba en el tabernáculo. Era un adorador, era de la tribu de Leví, era un músico, era cantante, tenía hijos músicos, estaba en el ministerio de la alabanza. Y él pasó por una situación difícil en su vida, pero nos explica a través de todo el Salmo cómo fue que cayó en esa trampa y cómo más adelante salió. No podemos detenernos a leer todo el Salmo, pero es recomendable hacerlo por nuestra cuenta. Pero en el versículo 1, él empieza haciendo una declaración. Y él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente, y sin importar las circunstancias, Dios es bueno todo el tiempo. Especialmente para con ¿quién? Los limpios de corazón. Ahora, aquí él está haciendo algo que nos crea una referencia. Número 1, él dice, Dios es bueno. 2, Dios es bueno con los limpios de corazón. Pero él se sale de eso. ¿Y qué dice en el siguiente versículo? En cuanto a mí. O sea, pero en lo que tiene que ver conmigo, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, lo dice de una forma muy elegante. Dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Digo que a veces nosotros la gravedad la explicamos de una manera bien sencilla.
Muy simple. Pero si vemos el Salmo, dice en el versículo 3, ¿cuál fue el problema de Asaf? ¿Tuve qué? ¿Qué? Envidia. ¿Y cómo fue que tuvo envidia? Si seguimos leyendo, dice que él tuvo envidia porque vio que la prosperidad de los impíos. Lo que él vio es que personas malas, personas que no respetan a nadie, personas fraudulentas les está yendo bien. Y él está con un instrumento alabando al Señor, adorándolo, cantándole, y no le ha ido tan bien. Y los que no alaban a Dios y los que andan muy mal, esos prosperan. Él empieza a decir, esto no es correcto y no es justo. Bueno, ¿se recuerdan qué fue lo que dijo? Casi me caigo, casi me resbalo, casi. Pero si leemos bien el verso 21, no me digan ustedes que la amargura es un pequeño desliz. Él dijo casi, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo él? ¿Qué reconoció? Se llenó de amargura mi alma. Y saben que las cosas que afectan en lo espiritual afectan físicamente. ¿Qué estaba sintiendo él en su corazón? Estaba al borde de un derrame, de un ataque al corazón. En mi corazón sentía punzadas. Verso 22, ¿qué dice? Que era muy inteligente, que era muy listo, que cuando empezó a examinar la vida se dio cuenta que él era más listo que todos. En realidad dice, yo era muy torpe y no entendía. Y era como una bestia. Si nos seguimos leyendo el Salmo, nos vamos a dar cuenta que dice él, hasta el día que entré a tu presencia, entré al santuario, vi la gloria de Dios, entendí que a los malos Dios los va a castigar, que Dios no los va a tolerar todo el tiempo, los malos tendrán castigo, los malos tendrán castigo justo, y los que tienen un corazón limpio estarán con el Señor para siempre. Era como una bestia y no entendía, pero dice, ahora entiendo, fuera de ti nada deseo. ¿Cuál fue el problema de Asaf? Que vio a los malos y ¿qué? ¿Tuvo qué? Envidia. La envidia es buena. Pero que algunos cristianos dicen, pastor, pero tengo envidia de la buena. No existe, ¿verdad? La envidia de la buena no existe. Vamos a terminar con un versículo en Hebreos 2:9. Volvemos al libro de Hebreos donde empezamos. Nos decía que, verso 2, que pongamos los ojos en Jesús. Y ahora el capítulo 2 y versículo 9 nos dice así. Que aunque no vemos, dice el anterior al 9, aunque no vemos que todas las cosas hoy estén sujetas bajo la autoridad, el poder y el dominio de nuestro Señor. Hay cosas que todavía parece que son demasiado malas y que están fuera de control. Verso 9. No importa lo que veamos, no importa lo que estemos pasando, ¿qué dice el verso 9? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, se hizo como nosotros. ¿De quién está hablando? Vemos a Jesús. ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo debemos verlo? Coronado de gloria,
de poder. A nosotros nos hace falta ver a Jesús sentado a la diestra del Padre, sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre toda autoridad. ¿Que hay maldad en el mundo? Claro que la hay. El diablo sabe que le queda poco tiempo, así que está azuzando a todos sus servidores. Vemos a Jesús coronado ¿de qué? De gloria y de honra. El Señor no ha perdido el control, hermanos. Él no ha perdido el control. Él todavía es Señor de señores y Rey de reyes. Él no cederá su trono a nadie. Y está sentado ahí, dice, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Iglesia, tenemos que aprender a ver a Jesús. Como nos dice el capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús. No en el mundo, no en la ley, no en la religión, no en las cosas temporales, sino en aquel que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Quisiera invitarles que abramos el corazón un momento y pidamos al Espíritu Santo que Él ilumine nuestro pensamiento, nuestro corazón, que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ver a Jesús como el único Señor, el único Salvador. La victoria de Jesús para el pueblo de Dios empieza cuando lo vemos a Él victorioso y vencedor sobre todas las tinieblas. Si no vemos a Jesús victorioso, no podemos experimentar su victoria. Creemos que resucitó, debemos fortalecernos. Sabemos que está sentado a la diestra del Padre, sí, pero aclara la Escritura. Sobre todo poder, dominio, potestad, principado, está sentado a la diestra del Padre. Y de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque hemos venido al refugio correcto. Hemos venido creyendo que Jesús es el que perdona nuestros pecados, el que nos limpia de maldad, el que nos da una vida nueva, el que nos hace nuevas criaturas, el que nos da vida eterna, el que nos limpia de toda maldad, de todo pecado, el que ruega por nosotros, el que está a tu diestra y vendrá por nosotros, el que nos ha hecho justos y perfectos por el sacrificio. Y nosotros en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, Señor. Abre nuestros ojos. Queremos ver a Jesús glorioso, vencedor. En el momento difícil de nuestra vida, tenemos que ver a Jesús. En el momento del dolor y de la enfermedad, debemos ver a Jesús. En el momento de la crisis, debemos voltear nuestra vista a Jesús, poner toda nuestra confianza en Él y creer que vendrá un socorro del cielo, que vendrá la ayuda, que enviará un ángel. Él hará algo para responder a nuestro clamor y a nuestra necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para verte a ti glorioso, victorioso, vencedor, y rogar día a día, venga tu reino, tu poder, tu autoridad, tu dominio a todas las esferas de nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestro hogar. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llevemos a casa esta palabra.
para meditarla. Y llevémosla en el transcurso de esta semana en nuestro corazón, para que lo que enfrentemos lo hagamos con la seguridad de que nuestros ojos están puestos solamente en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.